Nuestro enfoque de hoy, la insatisfacción de la vida. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 al versículo 2, y nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor en esta ocasión. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es exactamente lo que nos quiere expresar el autor dentro de este libro? Bueno, el libro nos da un enfoque de consejos prácticos, cómo tener una reverencia o un temor correcto hacia nuestro Dios. Otro enfoque que podemos encontrar dentro de este libro que nos está enfocando que un día rendiremos cuentas a Dios de todos nuestros actos que realizamos dentro de este siglo de vida que tenemos. En otro enfoque que podemos reconocer también de este libro que el predicador nos está tratando de decir, de tener un balance de la vida en lo cual debemos disfrutar bien el don de Dios que Él nos ha otorgado. Como una ocasión dijo nuestra filósofa peruana, vive la vida, no dejes que la vida te viva. Bien, justamente el autor nos va a dar un enfoque de cómo vivir la vida o el sentido o el significado del propósito de la vida en este mundo. ¿Cuál es nuestro ciclo de vida y la razón de nuestra existencia? Bien, estaremos tratando de responder a esas interrogantes, enfocándonos en tres aspectos principales. 1, lo que es vacío. 2, lo que no tiene valor permanente. 3, lo que causa frustración. Bien, como punto número 1, lo que es vacío. El autor aquí expresa la palabra vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La expresión vanidad viene del hebreo jabel, que quiere decir vacío. Más claro, quiere decir vapor o aliento. Cuando nos habla de vapor o aliento, nos está expresando exactamente que no se puede retener. ¿O es que nos habla de algo abstracto como intentar atrapar o coger el viento y sostenerlo en los puños? Jabel, vapor y aliento. Y es la palabra vanidad usada 38 veces por el autor en este libro. ¿Y qué es lo que él nos trata de dar en este propósito, o qué nos trata de decir en la expresión donde es mencionada 38 veces la palabra jabel, vacío de vacíos o vanidad de vanidades? Él nos expresa la idea de algo efímero, fugaz, transitorio, por lo tanto sin valor duradero. Esta es la expresión más importante dentro del libro, donde él nos trata de enfocar acerca del vacío de vacíos, o la vida sin Dios no tiene un propósito, un significado de la razón de nuestra existencia. Y el autor aquí nos hace esa expresión cuando él habla acerca de Jebel, nos hace acerca de aquello, todo aquello que es pasajero, efímero, ilusorio, irreal, que es lo contrario a lo permanente. El autor aquí, pues podemos encontrar que nos está tratando de dar características del carácter transitorio que puede tornarse esta vida, o que solamente es como intentar, nuevamente lo enfoco, sostener el viento en los puños. Pero Salomón fue uno de los reyes que experimentó todos los lujos que pudo tener dentro de la historia. Fue uno de los reyes más ricos. Él experimentó el prestigio, la fama, riquezas, el sexo. Tuvo más de 1000 mujeres. Y descubrió que su vida estaba llena de crisis, estaba llena de insatisfacción. No encontraba el sentido del significado de su vida. Y donde él nos expresa, todo es un vacío de vacíos. Vanidad de vanidades. Vacío de vacíos.
¿Qué le pasó a este personaje en lo cual él escribe con tanta precisión con su pluma acerca del sentido de la vida y de la frustración, insatisfacción, crisis que rodeaba su círculo de vida dentro de este personaje que lo tenía entre paréntesis todo lo que un hombre en la vida quisiera soñar o obtener? El éxito, la fama, el prestigio, las mujeres y todo lo que el hombre quiera alcanzar. Pues vemos aquí un hombre que logró los sueños de lo que cualquier personaje en este siglo XXI quisiera alcanzar. Y lo vamos a revisar con el libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Y nos expresa de la siguiente manera. Cada año Salomón recibía unos 23,000 kilos de oro, sin contar los ingresos que recibía de las mercaderías y comerciantes de todos los reyes de Arabia, los gobernantes de la tierra. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro, labrado a martillo, y cada uno pesaba 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro, labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 6 kilos. El rey colocó escudos en el palacio del bosque del Líbano, y luego el rey hizo un gran trono decorado con marfil y revestido de oro fino. El trono tenía 6 escalones y un respaldo rodeado. A cada lado del asiento había apoyabrazos, y cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo, y los 6 escalones. No había otro trono en el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo. Igual todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano no estaban hechos de plata, porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes que navegaba con la flota de Irán una vez cada 3 años, y los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios, pavos reales, de modo que Salomón llegó a ser el más rico y el más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Todas las naciones lo visitaban para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra, caballos. Tenía 400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo en Jerusalén que la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, valiosa la madera de cedro era tan común como la higuera de sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata, y los caballos se vendían a 150 piezas de plata después de que los exportaban a los reyes de los haititas y a los reyes de Harán. Miren pues todo lo que este personaje había alcanzado dentro de su vida. Un éxito que cambió parte de su historia grandemente, que Dios lo había bendecido de una manera extrema. Vemos ahí que dice la escritura que tenía pues muchísimo tonelaje de oro, tanta riqueza que podríamos decir que ni todos hoy los bancos pueden alcanzar la riqueza que alcanzó este personaje en su tiempo. Que estaba, ¿qué cosa? Tenía el valor del oro. Hoy puede haber muchas empresas bancarias, pero
parte de su fondo monetario está ¿qué cosa? Basado en papeles. Y el papel pues no tiene el mismo valor del oro. El oro siempre va a ser oro. Bien, pero el suceso de este personaje aquí, lo que más nos llama la atención, que tuvo todas esas riquezas, tuvo, ¿qué le digo?, los mejores banquetes, tuvo sirvientes, payasos, un trono que nos enfoca que tenía 6 escalones y había un león en cada escalón, en total 12 leones pequeños y 2 leones grandes de oro y un trono hecho de marfil, calafateado o bañado en oro, para que me entiendan. Todo lo que ninguno de los imperios de aquel tiempo, cuando visitaban a Salomón y encontraban toda esa grandeza, y ellos descubrían que lo que la riqueza de los otros reyes del oriente tenían era pequeña al lado de los lujos y grandeza, fama y prestigio, sabiduría de este rey llamado Salomón. Pero ¿por qué Salomón, con todo lo que alcanzó, nos expresa y nos dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad? Todo es un vacío de vacíos. ¿Qué es exactamente lo que este autor nos está diciendo a las generaciones presentes de este siglo XXI que nos encontramos? ¿Qué nos quiere decir, jóvenes de hoy? Hombres de hoy, mujeres de hoy. ¿Qué es exactamente lo que Dios nos está hablando en este tiempo a través de este autor? Porque muchos de nosotros estamos en la búsqueda de la satisfacción, la realización personal en nuestra vida. Y ahí estamos enfocándonos como el primer punto que hemos tratado, lo que es vacío. Punto número 2, lo que no tiene valor permanente. Lo que no tiene valor permanente. Salomón nos enfoca y nos da un consejo en Eclesiastés el capítulo 12, versículo 1, y nos dice: acuerda de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Justamente lo que produce vacío. Cuando Dios no se encuentra como el primer lugar, más que el primer lugar, como el centro de nuestra vida, en lo cual nosotros giramos alrededor de Él. Él no ocupa el primer lugar, nosotros giramos alrededor de Él. Y si nosotros no estamos girando en la órbita de Dios, quiere decir que nuestra vida es vacía, es miserable, llena de crisis, es irreal. Es como el viento, como la neblina que habla Santiago, que pronto pasa, ¡fum! Eso es nuestra vida. Si Dios no está como el centro de nuestra vida, o nosotros no giramos y Él es el centro de todo, porque Él es el centro del universo. Entonces, si estamos dentro de esa circunstancia y nuestra vida está en ese ciclo de vida que estamos viviendo, quiere decir que no tiene valor permanente. Bien, pues muchas veces nuestra vida está siendo consumida. ¿Por qué? Por las redes sociales. Nos llenamos ahí y tratamos de satisfacer nuestra parte emocional interior por medio del Facebook, del WhatsApp, del Twitter, Instagram y otros medios como ha surgido hoy, que tratamos de darnos a conocer y que de alguna forma ser oídos en el intento de aplacar ese vacío interno que el hombre lleva interiormente. Todos en su corazón tienen un vacío profundo, lo cual no puede ser llena por las redes sociales, no puede ser llena por los grandes títulos que usted pueda tratar de alcanzar. Usted puede alcanzar muchos títulos, muchos posgrados, o un business en Europa, o en Harvard, o en Princeton, donde usted quiera o crea que es más conveniente para su reputación y prestigio, o estatus social, como se lo llama siempre. Pero déjeme decirle que si Dios no está ocupando
el centro de tu vida, o Él no está siendo el que da dirección a la brújula o le das dando significado a la razón de tu existencia, quiere decir que lo que estás acumulando no tiene valor permanente, no tiene valor duradero, solamente es una ilusión irreal que tú estás tratando de llenar y satisfacer esos vacíos emocionales internos que todos los hombres tienen. Por eso tienen ahí a Nietzsche, uno de los ateos, que abandonó a Dios a la edad de los 20 años, se terminó escribiendo sus libros y escribió todas esas obras que él escribió y se le reconoció como uno de los filósofos ateos que rechazó a Dios justamente porque él sacó a Dios, o más claro, le dijo a Dios: yo no quiero que tú seas el centro de mi vida. No caigamos en ese juego y terminemos como él terminó, en la locura. No caigamos en ese juego del gran engaño. Muy posible que tú eres un gran admirador de cualquier personaje, de Dalai Lama, de Gurú o de Mao Zedong, o crees que dentro de la filosofía se encuentra la razón y el significado de la vida, o de repente te vas a una religión intentando descubrir y llenar el sentido o la dirección para tu vida. Pero déjame decirte que solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, se encuentra toda la razón, todo el conocimiento, toda la grandeza y todo aquello que nosotros buscamos como seres humanos. El libro de Colosenses, el capítulo 2, capítulo 1, versículo 16 nos dice que todas las cosas fueron hechas para Él. Porque dice de la siguiente manera, en la traducción versión del oso: porque por Él fueron creadas todas las cosas que estaban en los cielos y que estaban en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y en Él. O sea, solo en Dios, solo en el Hijo de Dios, usted encontrará la razón, el significado de tu existencia. Él es el chef que tiene la receta de la felicidad para ti. Solo en Él se encuentra el significado de nuestra existencia en este mundo. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien puede darle propósito y razón a toda nuestra existencia dentro de este mundo. Sin Dios, nuestra vida sigue siendo sin valor permanente. Justamente, Salomón nos enfoca y nos dice lo siguiente: que todo eso solamente produce frustración y aflicción de espíritu. Los tantos títulos, los tantos logros, el querer ser presidente, y bueno, después que terminas de ser presidente, tu vida nuevamente llega a ser una vida miserable y vacía. Justamente Salomón nos enfoca lo siguiente y nos dice de la siguiente manera. Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene? Dice él. Y luego en el versículo 12 del mismo capítulo: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. He aquí, todo ello es vanidad y aflicción
de espíritu. Todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué nos está enfocando Salomón? Salomón nos está enfocando que en su corazón, cuando él se alejó, opuso a Dios, ya no era el centro de su vida, nos está describiendo que su vida se llenó de frustración, dolor y amargura, porque este personaje, en un tiempo de su vida, sus mujeres lo inclinaron a apartarse de Dios y vivió una vida vacía y amargada, miserable, en la búsqueda del significado, del sentido, de la razón de su existencia. Justamente no puede haber propósito en la vida si Dios no es el centro en lo cual nosotros giramos. Tú que me estás oyendo en este momento, solo en Dios se encuentra el significado de nuestra vida, en el Hijo de Dios, en los cuales nos estaremos enfocando en el siguiente punto, en el punto número 3. Lo que conduce a la frustración, lo que conduce a la frustración. Salomón nos enfoca, haciendo un resumen aquí del libro de Eclesiastés en el capítulo 4 al versículo 9, dice: generación va, generación viene, mas la tierra permanece. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir el autor en este momento cuando dice generación va, generación viene? Él está enfocándose acerca del ciclo del ser humano, haciendo una comparación con la naturaleza. Porque dice en el 4, generación va, generación viene, mas la tierra permanece, sale el sol y se pone el sol, se apresura a volver a su lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte y va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para recorrer de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Miren pues lo que nos expresa aquí Salomón en estos textos. Porque en el versículo 10 hay algo que se pueda decir: he aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Bien, y no hay memoria de los que nos han precedido, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Salomón nos está haciendo una descripción utilizando el ciclo de la naturaleza, del mar, y acerca de los ríos que nacen en el mar y vuelven al mar y se apresuran a volver. El sol nace en el oriente y se oculta en el occidente y vuelve nuevamente a reaparecer. Eso es el ciclo de nosotros que vivimos abrumadamente como hombres sin el temor a Dios, que vivimos como si Dios no estuviera como el centro de nuestra vida, afanados en lograr los grandes éxitos que la vida nos pueda dar. Una ilustración que usaré en esta ocasión es que vivimos como caballos. Nos levantamos apresuradamente. Luego, ¿qué hacemos? Trabajamos como burros y dormimos como osos. Eso es nuestro ciclo que Salomón nos está describiendo, que muchas veces vivimos en una vida monótona, sin la dirección y el significado de nuestra existencia. Bien, Salomón nos está expresando eso acerca de todo es algo repetitivo. Y justamente, solamente como les dije, en Jesucristo, en el Hijo de Dios, se encuentra inmiscuida, escondida, todas las riquezas y el sentido y propósito de nuestra existencia. Es muy posible que usted sea seguidor de
de algún personaje en este mundo o en los cuales usted cree que en ellos se encuentra la razón del sentido de nuestra vida. Salomón nos expresa en el capítulo 2, versículo 1 de Eclesiastés, y dije yo en mi corazón, ven ahora, probaré con alegría, gozaré de bienes, mas he aquí, esto también es vanidad, es un vacío. Te compras un celular, te compras un iPhone y piensas encontrar satisfacción y te das cuenta que también es una ilusión irreal. Los griegos tenían esta costumbre de buscarlo en tres factores distintos. Uno fue, ¿qué cosa? El arte, la arquitectura, el desarrollo que ellos hacían de su cultura en Atenas, y ellos pensaban que bueno, por medio del grande desarrollo artístico y la arquitectura, ellos iban a tener satisfacción, y descubrieron que también era vacío. Lo buscaron en otra cosa, lo buscaron en el vino, se embriagaban, y el vino, si usted estudia la cultura griega, era una de las cosas más comunes dentro de ellos, la producción de vino. Se embriagaban, y cuando se habían embriagado, ellos estaban en el paraíso, pasaban los efectos del vino, seguían siendo, ¿qué cosa? Miserables, exactamente. Lo buscaron en el placer sexual con las mujeres, dando placer a su carne, en encontrar placer por medio del sexo, y descubrieron también que era un placer de que satisfacía momentáneamente, pero no tenía valor permanente, y también causaba frustración. Es muy posible que nosotros nos encontremos dentro de ese ciclo de vida, o buscándolo en otros medios. Justamente muchos lo buscan en ciertos personajes que tenemos en la historia, como Mahoma, o que nos dijo lo siguiente, que no sabía el propósito de la vida, o Buda, que le dijo a sus seguidores que busquen la verdad, o Confucio dijo lo siguiente, yo no soy el camino, pero conozco a alguien que estuvo en este mundo hace 2000 años y nos dejó este mensaje. Jesucristo, el Hijo de Dios, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, nos deja ese mensaje, que Él es el centro de la vida. Justamente, nada de las riquezas y la gloria de este mundo puede dar satisfacción a la vida del ser humano. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, puede darnos sentido y significado a nuestra vida. A todos los que me están oyendo, jóvenes del siglo XXI, solo en Jesucristo se encuentra toda la grandeza, sabiduría y riqueza de lo que queremos entender y alcanzar en este mundo. Se encuentra inmiscuida en el Hijo de Dios, en lo cual pues las riquezas y prestigio de este mundo son pasajeras y solo conducen a la frustración. El libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16, nos dice que nosotros fuimos creados para Él y para la gloria del Señor. No se encuentra nuestra felicidad en una señorita o en un hombre, solamente se encuentra en el Hijo de Dios, porque solamente Dios puede dar satisfacción total a tu vida y llenar nuestra fuente plenamente, porque fuimos hechos para Él, y como Él es el autor de nuestra vida, solo Él puede darnos plena felicidad a nuestra vida. Bien, conclusiones que estoy realizando en este momento. Las actividades y logros del ser humano terminan en disolución, en vacuidad, en vacío de vacíos, si Dios no está como la parte integral de nuestra vida. Nunca hay más satisfacción que caminar cerca de Dios. Solo en Dios se encuentra el significado de la vida.